Un saludo a todas las audiencias del Colombiano, esto es El Arranque a Fondo. Hoy estamos con Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, luego de que esta semana se acordara el descruce de acciones entre Sura y Grupo Argos, poniendo así fin a un enroque accionario que tuvo lugar por casi 50 años. Jorge Mario, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy bien, muy contento, muy entusiasmado con esta noticia que le dimos ayer al país. Que estamos convencidos que va a ser un hito transformacional muy importante para el futuro, no solamente de estas organizaciones, sino de todo el entramado empresarial antioqueño. Empiezo preguntándole cuándo se comienza a pensar en descruzar esas acciones con Sura. ¿Es una vez llega Gilinski con esa oferta por Nutresa o era algo que se estaba pensando desde mucho tiempo atrás? ¿Cuándo recuerda que se empezó a pensar eso? Es un proceso que viene desde hace bastante tiempo. Habían algunas iniciativas que estudiamos durante un número plural de años alrededor de cuál era la evolución natural de estas compañías. Si ustedes recuerdan, la estructura societaria y la arquitectura de negocios que tenían las empresas que se denominaban del Grupo Empresarial Antioqueño, ha habido procesos de transformación a través de los años. En un momento determinado había cruces accionarios entre Bancolombia y Argos, entre compañías de textiles con compañías del sector industrial. Y esto se fue ordenando. En una primera etapa se fueron ordenando conglomerados, uno enfocado en alimentos, uno en infraestructura y materiales de construcción y uno en servicios financieros. Posteriormente empezamos a mirar alternativas de transformación y evolución. Indudablemente los últimos 3 años impusieron una dinámica y yo diría que catalizadores que aceleraron este proceso, pero yo diría que el resultado que estamos viendo hoy es el proceso de un estudio juicioso, muy detallado, ahora podemos profundizar, y de la convicción de que es la mejor arquitectura y la mejor estructura societaria para estas organizaciones de caras a un mundo cambiante, a unos mercados de capital que hoy tienen unas visiones diferentes a las que tenían hace 46 años y que eso nos va a permitir llevar estas organizaciones a un nuevo nivel de crecimiento. Antes de ahondar en el acuerdo que lograron y que informaron esta semana, ¿qué otras opciones se barajaron? Ustedes dijeron que hubo otras opciones en el camino, quizás hubo también inversionistas que se acercaron. Si nos puede contar detalles de otras opciones que se hayan barajado en el camino. Sí, en el proceso de evaluación que llevó al anuncio que hicimos ayer de hacer esta operación mediante una figura que se llama la escisión por absorción, que ahora podemos profundizar de qué se trata, estuvo acompañado de un proceso muy juicioso, digo yo de años, pero especialmente en los últimos tal vez 18 meses, con el acompañamiento de asesores internacionales y locales, en aspectos estratégicos, en aspectos financieros, en aspectos jurídicos y societarios, que permitieron evaluar tal vez 7 alternativas distintas, sí, de toda índole, desde que se fusionen las compañías y se cindan nuevamente para que queden 2 especializadas, a que haya una permuta de acciones, a que se venda una participación minoritaria en unas de ellas, que haya unos procesos de transición. Se evaluaron muchas y se evaluaron desde la óptica de unos principios y valores que queríamos mantener como pilares fundamentales, innegociables, de qué checks debía cumplir la alternativa seleccionada. Y esos principios, llevaron a la conclusión, no solamente a los asesores, a la administración y a las juntas, que esta era la mejor alternativa posible para el cumplimiento integral de todas esas condiciones. Ahora sí, hablemos un poco de qué es lo que se anuncia esta semana y cuáles son las bondades de este acuerdo en particular, por qué se escogió este. Sí, el mecanismo seleccionado se llama escisión por absorción y consiste, si uno lo quiere poner en términos muy prácticos y muy fáciles y entendibles, más allá de la complejidad financiera jurídica que pueda tener una operación de esta naturaleza, en que básicamente Grupo Argos va a entregar a sus accionistas, a través de una figura
de nuevo, que primero escinde un portafolio, Sura lo absorbe y después emite unas nuevas acciones a favor de los accionistas, lo que ya tenían. Es decir, los accionistas del Grupo Argos tenían una participación hoy en una compañía que tiene unos negocios de infraestructura, cemento, energía, concesiones, inmobiliarios, y tenía dentro de sí misma una participación en Grupo Sura. Lo que hace esta figura al final es que esa porción del patrimonio se le entregan a los accionistas. El accionista va a tener entonces una acción de Grupo Argos dedicada exclusivamente a los negocios de infraestructura y va a tener una fracción que es un producto matemático de unas divisiones de acciones de Grupo Sura. Entonces el accionista al final va a tener exposición en igual valor a los dos negocios, pero de manera independiente. Eso es muy importante desde la óptica de uno de los principios fundamentales, y era la equidad y la no transferencia de riqueza entre grupos de accionistas o digamos, compañías. Esto lo que garantiza es precisamente que nuestros accionistas quedan directamente con la exposición al negocio de infraestructura y al negocio de servicios financieros. Jorge Mario, veíamos el jueves, el mercado reacciona positivamente, eso se ve en términos de cómo crecen las acciones de las preferenciales, las ordinarias de Grupo Sura y Grupo Argos, las que más crecían el jueves al cierre de la jornada. ¿Qué han podido monitorear sobre ese ambiente en el mercado después de ustedes anunciar el acuerdo? ¿Cómo lo reciben? Ha sido muy bien recibido, la verdad, ha sido extraordinariamente bien recibido y valorado. Efectivamente, la reacción del día de ayer fue muy positiva en las acciones. Yo sigo creyendo que hay todavía mucho espacio entre el valor que hoy tienen las acciones con el valor fundamental de las organizaciones. Y el mercado lo que está reconociendo es una cosa que era un principio que nos llevó a proponer esto. El inversionista hace 46 o 50 años que nace este mecanismo de propiedades cruzadas, veía en la compra de una organización, de una acción, de una compañía como Grupo Argos hoy, la exposición simultánea a varios sectores de la economía, infraestructura, materiales de construcción o servicios financieros. Eran casi que lo que se denominan proxies a unos sectores empresariales muy importantes de la economía colombiana. El mercado ha evolucionado, los inversionistas evolucionan y los inversionistas quieren hoy simpleza y quieren diversificarse ellos mismos a su mejor criterio. Quieren decidir estar en infraestructura o quieren decidir estar en servicios financieros o quieren estar en los dos, pero son ellos los que quieren tomar la decisión. De manera que, a diferencia de hace unos años, cuando la opción de diversificación a través de un vehículo era muy importante, hoy esa opción ha perdido atractividad y el inversionista quiere poder invertir directamente. Eso hace precisamente que este tipo de operaciones que simplifican y que separan los negocios, unos de una naturaleza y otros de otros, sea muy bien recibido por el mercado. Es esta movida que ustedes anunciaron junto con Sura, tal vez la jugada, digamos, definitiva para darle ese valor que estas compañías merecen y no están teniendo. Ustedes han dicho mucho, las acciones de las compañías están subvaloradas, estamos haciendo de todo para generar valor y a veces el mercado pues no reacciona. ¿Esta jugada puede ser la clave para que le den todo ese valor que estas compañías tienen oculto? Yo creo que es un catalizador muy importante, desde luego lo es. Ha sido, como estábamos hablando, desde luego muy bien recibido. Los comentarios de los analistas, de los inversionistas son muy positivos y celebran este paso precisamente porque permite una mejor formación del precio de cada una de las dos compañías. Tiene otro efecto muy importante y es que en la medida que estas organizaciones se focalizan en su negocio, van a traer un público inversionista que antes no participaba en estas compañías precisamente porque estaban entrecruzadas las participaciones accionarias. Y eso va a derivar en dos efectos. Uno, un mayor apetito por la organización que seguramente va a hacer subir el precio. Pero segundo, va a tener también una mayor liquidez, producto no solamente de esa cantidad de inversionistas que van a llegar, sino del mayor flotante que van a tener las acciones. En la medida en que no hay
accionista controlante, sino que prácticamente todas las acciones de los 24.000 accionistas de estas organizaciones empiezan a fluir libremente. Ese flotante más la nueva demanda va a ser o va a tener un efecto que esperamos sea muy positivo en el título. Le cambio ahora un poco el tema. Usted más que nadie sabe que aquí hay también un componente, digamos, si se quiere, nostálgico. Son empresas que han trabajado conjunto, compartido valores por casi 50 años. Y ahí está el nostálgico que dice, se nos acabó el GEA. ¿Usted qué le responde a esas personas que tienen como esa nostalgia por este acuerdo que ustedes anunciaron? Yo arranco por respetar los sentimientos enormemente. Lo primero que tengo que decir. Segundo, yo diría con toda la convicción lo siguiente. Lo que estamos haciendo es una transformación para llevar estas organizaciones a un nivel superior. Lo que estamos haciendo es una nueva etapa en una película que tiene hoy 46 años, pero que yo espero que tenga 100 o 200 años. Lo que han sido estas organizaciones está caracterizado más que por cuántas acciones tiene una compañía de otra, por una forma de ver el ejercicio empresarial, por una forma de entender que es con una mirada hacia el impacto positivo que estas organizaciones generan en la sociedad, compañías basadas en Colombia, basadas en Medellín, que construyen redes de proveedores, de clientes, que generan miles y miles de empleos calificados, que permiten expandir las fronteras empresariales más allá de nuestras tierras para tener presencia en países como de primer mundo, como Estados Unidos, como en nuestro caso. Esa esencia, esos valores, no se destruyen, se mantienen. Yo quiero ser muy enfático en eso, porque me parece que el amor que se le tiene a estas compañías, que todos le tenemos, yo le tengo un enorme amor a estas organizaciones, se basa precisamente en eso, en el impacto y la forma como estas compañías abordan el ejercicio empresarial para, digamos, irrigar bienestar colectivo en todos los públicos de interés. Eso no se acaba, eso no se destruye, eso continúa metido en el ADN de miles y miles de personas, de nuestros accionistas, de las juntas, de los administradores, del ecosistema empresarial. De manera que yo diría, no hay que mirarlo con nostalgia, hay que mirarlo con enorme alegría, porque es un paso, además, manteniendo lo bueno, para habilitar unas avenidas de crecimiento que van a ser muy potentes y muy importantes, con todos los atributos que hoy tienen, sumados a aquellos que acabamos de describir, de atractividad, de mayor capital, de posibilidades de levantar capital para seguir creciendo. Antes de continuar hablando de las bondades pues, de este acuerdo y de lo que viene, detengámonos ahí un momento. De estos 46 años que hubo estas participaciones cruzadas, ¿qué recuerdos o qué cree que es lo más importante que le han aportado estas compañías y esta propiedad cruzada a la sociedad antioqueña y al país en general? ¿Qué grandes aportes destaca estos 46 años? Suena un poquito a veces difícil uno hablar de los atributos de las organizaciones que uno representa, pero esto lo digo con toda humildad, pero con toda convicción. Estas compañías han generado externalidades positivas muy relevantes para esta ciudad, para este departamento y para este país. Son compañías que han contribuido a través de la generación de miles y miles, en algún momento determinado estas compañías generaban algo como 170.000 empleos en total, calificados, de personas bien remuneradas, de profesionales jóvenes de distintos ámbitos de formación y que han podido ascender, crecer y desarrollar, digamos, un talento humano muy particular alrededor de este ecosistema empresarial. Estas organizaciones han generado una riqueza muy importante para sus accionistas y para la región. Cuando uno mira el caso de Grupo Argos, el patrimonio en términos compuestos de Grupo Argos ha crecido al 20% durante los últimos 46 años. Nunca ha dejado de repartir dividendos en su historia de 90 años. Y ha crecido a unos niveles pues realmente relevantes de tamaño económico. Pero además ha sido un actor que ha influido muy positivamente
en esa visión en la que yo creo profundamente que es con un sentido de trascendencia, que cuando se impacta la sociedad, que cuando se impacta la ciudad, que cuando se ayuda a construir hospitales, teatros, cultura, cuando se ayuda a fortalecer el sistema educativo de nuestra región, a tener un buen gobierno, es como se crea una sociedad más próspera para todos. De manera que yo sí creo, con humildad, pero con toda la convicción, que el impacto de estas organizaciones ha sido y seguirá siendo muy importante para Medellín y para Colombia en general. Perfecto. Ahí también valga hacer una aclaración. ¿Qué va a pasar con esos planes conjuntos que impulsaban la compañía, particularmente aquí en Antioquia, en términos de cultura, académicos? ¿Qué va a pasar con todo eso? Y si en algún punto, no sé si a través de las juntas van a mantener esa relación más allá de que ya se desliguen en lo accionario. Muy buena pregunta. Todo eso se mantiene, sin lugar a dudas. Es decir, la presencia, voy a hablar por ejemplo de una institución que yo presido y que es muy valiosa, que es ProAntioquia. ProAntioquia es una fundación que tiene como objeto la articulación de lo público con lo privado, con un único propósito, y es propender por el mejor desarrollo armónico y en balance y sostenible de nuestra región y de ahí del país. En ProAntioquia están no solamente estas organizaciones, y seguirán estando, no solamente aportando, sino activamente vinculadas, sino otras 65 empresas antioqueñas que hoy van a ProAntioquia a eso, a construir mejor sociedad, construir mejor ciudad. Y ese espíritu se va a mantener independientemente de que Grupo Argos tenga unas acciones en Grupo Sura o Grupo Sura tenga unas acciones en Grupo Argos. De manera que yo lo otro que quisiera decir es, por eso digo, aquí estamos en una transformación positiva. Toda la esencia de lo que somos, la convicción de lo que somos, se va a mantener y se va a reforzar. Y yo creo que en la medida en que estas compañías avancen y sean más exitosas y puedan acceder a mejores fuentes de capital y puedan tener más accionistas vinculados a ellas, pues seguramente el impacto en esa dimensión del impacto hacia la sociedad va a ser doblemente potente. Hablemos ahora del 2025, particularmente para Grupo Argos. ¿Cómo pinta ese 2025 a raíz de todo lo que se ha conocido, las operaciones de Cementos Argos? ¿Cómo pinta el próximo año para ustedes? Pinta muy bien, como siempre en los negocios, hay retos. Todos los negocios tienen retos, yo creo que eso es parte de la naturaleza del ejercicio empresarial. Yo, sin embargo, creo que los negocios particulares de esta compañía tienen, primero, unos fundamentales enormemente sólidos. La demanda por materiales de construcción, no solamente para viviendas, sino para infraestructura y para desarrollo en los países donde operamos, sigue siendo muy dinámica. Los fundamentales de crecimiento en las necesidades de infraestructura, de transporte aéreo, de vías, de carreteras, de desarrollo de infraestructura urbana, siguen siendo muy alentadores. La transformación de la matriz energética hacia energías renovables no convencionales, como lo estamos abordando en Celsia, es una realidad irreversible. Nuevas avenidas de crecimiento como el almacenamiento a gran escala, que es una transformación que yo siento que llegó para quedarse. Son avenidas de crecimiento empresarial para estos negocios muy relevantes. De manera que los fundamentales están allí. Y en la coyuntura yo digo que tenemos unas oportunidades maravillosas. Mire, luego de la desinversión de los activos de Summit, pues a esta organización en Cementos Argos le van a quedar algo parecido a $3 billones para decidir, digamos, cómo administrarlos. Eso es una oportunidad gigantesca, o para retribuir a los accionistas en una parte, para reinvertir en Estados Unidos, para reinvertir en otras avenidas de crecimiento, lo que estamos haciendo en el Perú, en un fondo de capital para construir parques eólicos y generación sostenible en el Perú, es una avenida de crecimiento maravillosa. La ampliación del aeropuerto El Dorado que se viene es un proyecto de gran escala, de manera que yo no veo sino oportunidades bonitas. Retos hay, y muchos, como en todos los negocios, pero oportunidades hay enormes.
hagamos de pronto un zoom en lo que anunciaron ustedes a final de esta semana a través de Cementos Argos, que es el Sprint 3.0, un poco para explicar qué es Sprint y qué es Sprint 3.0 en particular, Jorge Mario. Sí, Sprint es una iniciativa que, como bien lo dice, pues el nombre llega aquí a su tercera edición, a su tercera temporada, si se quiere, que básicamente lo que quiere hacer es focalizarse en unos pocos pero muy profundos y potentes catalizadores de valor para los accionistas. Si ustedes recuerdan, hace un par de años, tal vez no mucho más, la acción de Cementos Argos estaba en los 2.000 pesos, 2.000 y algo de pesos. Hoy está en 10.000. Es decir, se multiplicó por 4 en poco menos de 2 años. Y Sprint es un programa que tiene distintos componentes. La maximización de los rendimientos económicos de la organización a través de la maximización del EBITDA, que es la eficiencia operativa. Ahí Cementos ha alcanzado niveles realmente insospechados de eficiencia y de mejora. Todavía hay unos márgenes que se están haciendo. Quiere decir los mecanismos de creadores de liquidez en el mercado. Quiere decir Sprint aumentar la retribución y la distribución de dividendos a sus accionistas. Quiere decir Sprint la materialización de un sueño que hoy pues se ve realizado. Cuando se anunció Sprint 1.0 no era tan claro de cómo llevábamos los activos americanos a la bolsa y cómo esos activos permitían precisamente que sucediera lo que sucedió, y es monetizar esa inversión en Estados Unidos. Ahí pongo un ejemplo de los primeros que tuvimos. Este 3.0 tiene, como se anunció hoy al mercado por parte de Cementos Argos, una primera línea muy interesante, y es que Cementos Argos toma la decisión de unirse al convenio de Grupo Argos y Grupo Sura y entregar a sus accionistas por esa vía la participación que Cementos Argos tenía en Grupo Sura, el mismo mecanismo. Eso es una operación que, pues a precios de mercado, Cementos Argos tiene alrededor de 28 millones de acciones. Eso vale pues cerca de $1 billón que van a ser dispuestos a favor de sus accionistas. Y ahí empiezan una serie de iniciativas que se irán anunciando pues poco a poco al mercado. Si bien a través de Summit se estuvo listado en Nueva York indirectamente, ¿permanece esa intención tal vez para el próximo año, tal vez para el mediano plazo, de listar estas compañías en Estados Unidos? Permanece la convicción de que esa es una de las opciones que tenemos nosotros. Las compañías han venido avanzando en la preparación para estar listos en un listamiento, no solamente en Nueva York, sino en cualquier bolsa internacional. Eso es un proceso de preparación importante desde la óptica de procesos, de auditoría, de reporte, y como lo hicimos en Cementos Argos, pues ya sabemos hacerlo y estamos avanzando en todas las compañías. Esa es una opción. Y yo creo que esta última transacción del descruce accionario precisamente habilita caminos de ese estilo. Era muy complejo uno listar una compañía como Grupo Argos, que tenía inversiones financieras, inversiones de materiales de construcción, etc. Entonces, esa es una de las opciones que vamos a tener. Vienen la holding, vienen las compañías operativas. Perfecto. Para ir terminando, hablemos de lo macroeconómico. Tenemos un 2025 preelectoral, que para algunos va a ser un poco más frío, para otros va a ser un año de reactivación. ¿Ustedes cómo lo ven desde Grupo Argos en términos también desde las cifras de inflación, tasas, crecimiento? Yo creo que la inflación ha venido bajando, lo cual es buena noticia para todos. El desempleo viene bajando, es buena noticia para todos. Uno puede cuestionar si el desempleo está acompañado de, digamos, crecimiento en el empleo en sectores core, como lo puede ser la manufactura o el comercio, o es más en algunos otros sectores que no impactan grandemente el aparato productivo. Entonces hay señales positivas, hay desde luego preocupaciones, yo no puedo ser ajeno a expresarlas. A mí hay elementos que me preocupan.
en política pública, desde luego. Los anuncios de revisión de programas de subsidios en vivienda me parece que son delicados, que hay que tener mucho cuidado porque esos programas de largo aliento han permitido una transformación social importantísima, más allá de la dinámica coyuntural de un momento sobre cualquier sector de estos, pero son transformacionales para el bienestar de la población. Y yo creo que eso hay que mantenerlo. De manera que hay dificultades fiscales, hay dificultades de financiamiento en el presupuesto, etcétera, etcétera. Pero yo mantengo la visión optimista sobre el futuro del país. Yo creo que hay muchas oportunidades, hay sectores creciendo, de manera que hay que mirarlo con optimismo, con realismo, para no desconocer los problemas que hay, pero con optimismo. Perfecto. Y cierro con una pregunta personal. ¿Cómo vivió Jorge Mario Velázquez particularmente estos 3 últimos años llenos de asambleas, de retos, de ires y venires, particularmente este último, cerrando todo este acuerdo? ¿Cómo lo vivió Jorge Mario Velázquez en su intimidad? ¿Fue muy duro todo esto que pasó en estos últimos tiempos? Fue muy gratificante al final. Fue muy gratificante. Yo la verdad estoy lleno de ilusión, de satisfacción, de optimismo por lo que viene para estas compañías, de los caminos que se abren. Estoy enormemente agradecido con un equipo de trabajo maravilloso que hay en esta organización, porque estos proyectos donde uno al final tiene la vocería son la ejecución de decenas, por no decir centenares de personas, y estoy agradecido con la vida, porque a pesar de temas de salud y demás, estoy lleno de ánimo y lleno de felicidad por poder compartir con estas organizaciones este momento de vida. Tal vez todo este proceso que pasó en estos últimos años ha sido el reto más grande de su carrera, o ha tenido retos más grandes. No, digamos yo he tratado siempre de mirar el momento, no preocupándome mucho, sino por hacer lo que hay que hacer, bien hecho, a conciencia, con toda la energía, con la tranquilidad intelectual de que uno hace lo que debe hacer, independientemente de la magnitud del reto. Y eso me ha permitido, al final, tener como una enorme satisfacción, porque cuando uno ve los retos y las ejecutorias, lo que siente es tranquilidad de conciencia, tranquilidad de espíritu, de haber hecho lo que tenía que hacer, hacerlo bien hecho, y de ayudar o coadyuvar con muchos otros a poner granitos, piedritas en la construcción de organizaciones y países que le entregan a uno la satisfacción de ver cómo van evolucionando. Entonces, hay momentos duros siempre, pero también hay momentos muy gratificantes siempre. Doctor Jorge Mario, pues muchísimas gracias por atendernos. Con mucho gusto, y está en la casa de ustedes. Muchas gracias, doctor Jorge Mario, y a todas las audiencias del Colombiano. Esto fue El Arranque a Fondo. Recuerden visitarnos en www.elcolombiano.com.